Muy buenas tardes, amable televidencia de el programa El Banquete Educativo. Les saluda Carla Torres, presentadora de televisión de este programa que ustedes han apoyado desde el principio. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, aunque un poco diferente a lo que normalmente tenemos. Recuerden que nosotros les compartimos a ustedes información acerca de cómo trabajar y cómo ayudar a nuestros estudiantes de nuestra querida Honduras para que los niños no se sientan solos al momento de estudiar o aprender, ¿verdad? Así que agradezco una vez más a todos los padres de familia y maestros que están pendientes de este programa educativo. Y el día de hoy vamos a comenzar haciendo un conversatorio con 4 invitadas especiales y vamos a hablar acerca de la teoría esencialista en la educación. Algunos padres se van a preguntar por qué y qué es eso de la teoría esencialista en la educación y qué tiene que ver y por qué vamos a verlo nosotros. Ok, bueno, usted va a conocer la teoría esencialista para que se dé una idea de por qué los maestros enseñan lo que enseñan, por qué los niños tienen que aprender matemáticas, aprender literatura, lectura y todo lo demás, ¿verdad? Y vamos a aprender también, vamos a conocer qué es lo que dice la teoría esencialista de la educación que los niños y niñas deben aprender. Entonces, voy a hacer la presentación de nuestras invitadas y tenemos a Fanny López, que es licenciada en Pedagogía, especialista en Psicopedagogía. También tenemos a Rita Cáceres, que es una orientadora escolar. Alejandra María, que es licenciada en Educación Especial, y Blanca Campos, que es la presidenta de la Asociación de Escuelas Bilingües de El Progreso. Tenemos de todo tipo de profesionales en la educación para que ellas nos den a conocer cuál es su criterio acerca de esta teoría y cómo trabaja esta teoría o cómo puede trabajar o si funciona o no funciona en cada una de las áreas en las que ellas se desempeñan. Entonces, vamos a conocer el esencialismo como teoría o doctrina filosófica. ¿Qué dice el esencialismo? Afirma, dice, que el origen de las cosas se debe a su propia esencia, planteando que los objetos tienen su propia esencia o naturaleza más allá de lo que se puede ver. ¿Qué quiere decir eso? Ok, voy a darles un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, un carpintero piensa en que va a hacer una silla. Entonces, antes de construir la silla, el carpintero tiene que pensar para qué va a servir la silla. Entonces va a decir, ok, sirve para sentar, va a servir para que la gente descanse sobre ella. Ahora, después de eso, el carpintero comienza a hacer la silla, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si el carpintero solo viene y dice, voy a hacer una silla? Y no se pone a pensar para qué va a servir esa silla. Entonces, la silla va a existir, pero no va a tener esencia. Es un objeto sin esencia y lo que no tiene esencia no sirve o simple y sencillamente como si no existiera. Entonces, ¿cómo se aplica el esencialismo en la educación? Bueno, el esencialismo dice que estudia la esencia, es decir, lo básico. ¿Qué tiene que aprender el alumno en la escuela? Bueno, tiene que aprender a leer, tiene que aprender matemáticas, tiene que aprender de respeto y de religión. Y con eso básico, el alumno va a poder crecer y desarrollarse como persona. Eso dice la teoría esencialista. Entonces dice que se opone al progresismo. ¿Qué quiere decir eso? Que la teoría esencialista no permite que el alumno juzgue lo que hace y lo que aprende. Entonces, el alumno aquí no se va a poner a pensar ni a decir, ok, probablemente esto que estoy aprendiendo no me va a servir, etcétera, etcétera. Entonces, el alumno
perdón, la teoría esencialista por lo mismo tanto no es progresista, no va a permitir que el alumno se desarrolle cognitivamente o intelectualmente. ¿Qué más dice por aquí? Dice que tampoco el alumno va a pensar independientemente, ¿verdad? Sino que solo va a pensar lo que el maestro le ha enseñado. La creatividad es ignorada por lo mismo tanto. Y el maestro se centra en un conjunto de conocimientos básicos, ¿verdad? Los conocimientos básicos que de los que ya les había hablado, español, matemáticas, incluso idiomas, y eso. El maestro en esa teoría, pues va a ser una persona, aunque muy capacitada, ¿verdad? Porque no nos podemos poner a decir que las matemáticas o la lectura es un conocimiento vulgar o que no se va a necesitar. Claro que se va a necesitar, ¿verdad? Pero la teoría esencialista básicamente se centra en eso. Entonces, ahorita, una vez que ya conocimos un poco más acerca de la teoría esencialista, me gustaría que la licenciada la orientadora escolar, perdón, Rita Cáceres, nos hable acerca de un poco más acerca de la teoría esencialista. De acuerdo a lo que estaba escuchando, que estabas comentando, para mí, pues desde mi punto de vista, pienso de que mi trabajo es asesorar a los alumnos y ayudarlos a que estos puedan conocer cuáles son sus propósitos, qué posibilidades tienen o qué limitaciones tienen y cuáles son los medios que ellos tienen también para poder salir adelante. En el caso de que estabas hablando, estabas diciendo acerca de que esto tiene que ser algo rígido. En esa parte, pues yo no estoy muy de acuerdo, porque yo creo que cada quien es distinto y tiene como distintas formas de poder aprender. Hoy en día, pues estamos mucho en que los niños no todos aprenden al mismo ritmo, al mismo tiempo, y la situación puede variar de cada niño. Pueden haber niños a los cuales yo les puedo imponer una enseñanza o yo les puedo mostrar cómo ellos lo van a hacer, y van a haber otros niños que tienen mucha más imaginación, que tienen creatividad y se van a ir por otros aspectos. Entonces, yo de la parte que sí estoy como que a favor es de la parte en la que ellos sean capaces de poder llevar su conocimiento de forma responsable y de que sí se autoconozcan, de que tengan ese conocimiento de sí mismo, qué cosas yo puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, y qué cosas realmente me pueden llegar a limitar de aprender. Pero en este caso, estoy como entre sí y no en cuanto a esto, pero si todos estamos buscando lo que es el éxito académico de los alumnos y de que ellos puedan tener esta parte social para que puedan tener su transición de vida de cada una de las situaciones que se les vayan afrontando y que estos puedan tener la capacidad de poder desarrollarse, yo pienso que también debe darse como cierta libertad, no libertad, sino como cierta flexibilidad de que ellos puedan aprender. Entonces estoy como que entre sí y no en cuanto a esta parte de lo que es el esencialismo. Bueno, la licenciada Rita ya nos dio su criterio, ¿verdad? Acerca de cómo ella considera que debería de funcionar o qué aspectos deberíamos tomar de la teoría esencialista para, obviamente, ¿verdad? Ponerla en práctica con nuestros niños. Muy bien, Rita. Fíjese que, licenciada, eso me recordaba una serie, no sé si, me imagino, fue muy famosa, de hecho, en Netflix y supongo que varios de los televidentes la van a conocer cuando la mencione, ¿verdad? Y eso es la serie de Anne with an E, en español Anne con una E. Yo Sí. recordaba que cuando esa niña, que era una niña huérfana, ¿verdad? Y luego dos hermanos la adoptaron.
esa niña llega a la escuela y ella, como nunca antes había ido a una escuela, ella en el orfanato donde vivía, pues lo único que podía hacer era leer y escribir, y decía que utilizaba su imaginación para salir de la realidad, ¿verdad? Ella no quería vivir como, no quería vivir como estaba viviendo, y lo que hacía, porque no podía hacer otra cosa, era una niña apenas, ella lo que hacía era imaginar que ella era otra persona, que ella vivía en el lugar que vivía en los libros. Entonces, cuando esa niña llega a la escuela, en la escuela, yo ahorita que conozco un poco de esa teoría, yo imagino que la escuela utilizaba la teoría esencialista, ¿verdad? El maestro tenía la razón, el maestro era un señor muy educado, muy correcto al hablar, pero esa persona también no dejaba que los niños pensaran, no dejaban a los niños juzgar, no dejaban a los niños imaginar. Y cuando Anne quiso hacer eso, entonces inmediatamente, ¿verdad? La castigó y dijo que era una niña insolente, malcriada, y la hizo pasar por muchas cosas, ¿verdad? Que poco a poco fueron cambiando, porque después de eso el maestro dejó de dar clases en la escuela y trajeron una maestra un poquito más progresista, pero yo recuerdo eso, ¿verdad? Ese tipo de maestro al que nunca, obviamente, ¿verdad? Es algo como tradicional, que aunque dijo usted, tenían algo de positivo ahí en eso, ¿verdad? O sea, el niño crece con con el conocimiento de que él tiene que respetar, de que él tiene que aprender. Por supuesto que aprender español y matemáticas es algo muy importante, pero también no se le da el espacio a la creatividad, ¿verdad? Entonces, me gustaría conocer qué piensa la licenciada Blanca Campo, ¿verdad? Que es la licenciada que está ahorita en representación de la Asociación de Escuelas Bilingües de la ciudad. Blanca, ¿será que nos puede Muchísimas ahondar un gracias. poco más acerca del esencialismo? Claro que sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Es un placer para mí, pues, encontrarme en este programa tan popular, ¿verdad? Y enseñar un tema un poquito diferente, como usted decía. No siempre se aborda lo que es las teorías, ¿verdad? Filosóficas, en este caso, pues, el esencialismo, en cuanto a la educación y por qué son tan importantes. Podemos decir, ¿verdad?, de que así como la licenciada aquí, nuestra compañera en este momento, pues estaba mencionando, ¿verdad?, que tiene su lado positivo y sus lados negativos. Creo que el esencialismo en sí, además de ser algo rígido y algo como a la antigua, podemos decir, creo que sí dio la base adecuada a lo que es la educación, ¿verdad? Y que lastimosamente pues hemos ido perdiendo a medida pasa el tiempo. Eh, esta teoría en sí dedicaba bastante tiempo a lo que es la religión en las escuelas, ¿verdad? Hablar de Dios porque de él viene lo primordial y pues eso se ha dejado atrás. Incluso hay lugares en los que simplemente no se toca el tema. Eh, Como explicaban también ustedes, pues explicaban en cuanto a las clases que se llevan, es gracias a esta teoría que podemos ver las clases que hay ahora en los currículos, ¿verdad? Fue en sí una teoría que hasta en 1938 fue dirigida hacia la educación, ¿verdad? Al ver de que la educación estaba en tan mala posición, pues empezaron a involucrarla y a hacer los cambios adecuados para hacer un currículo básico principal, ¿verdad? Sí, pues estoy al mismo nivel de la licenciada Rita, de que está bien y está un poco mal en cuanto a lo rígido y dejar la creatividad atrás, porque sí es solo el maestro el que impone, así como decía usted, licenciada Carla, ¿verdad? Que es solo el maestro el que en sí da la cara en el salón y los alumnos pues no tienen voz ni voto, ¿verdad? Ellos no pueden pensar por sí solos, sino que ellos van a hacer lo que se les enseña nada más y no pueden independizarse. Así como tiene sus lados positivos, pues también vemos
que tiene sus lados negativos, y más adelante pues vamos a seguir tocando esas partes para ver en qué manera todavía se está aplicando y en sí qué cosas del esencialismo sí se quedaron como cosas buenas, ¿verdad? Y qué cosas buenas en realidad dejamos atrás que ahora pues las necesitamos y ya es un poquito tarde para volverlas a meter en lo que es la educación actual. Muchísimas gracias, licenciada Blanca. Fíjese que igual abordó un tema muy interesante también y eso es lo de la religión, ¿verdad? Ahora, la religión, o por lo menos en la educación pública de nuestro país, ya nosotros tenemos una educación laica, ¿verdad? Que ya no podemos, pues, enseñar ningún tipo de religión, ¿verdad? Ya que se dice que todo el mundo tiene derecho a tener la propia deidad que él prefiera. Entonces, por lo menos de esta teoría, la religión, ¿verdad? Ya como en la educación pública, pues ya no se toma en cuenta, pero como decía usted, las demás clases sí las tenemos que implementar y es gracias a esta teoría. Licenciada Fanny, bienvenida al programa. Me gustaría escuchar su opinión acerca de esto. Muy buenas tardes, mis estimadas compañeras. Qué gusto poderles saludar, ¿verdad? Y compartir con toda la audiencia el día de hoy. Bueno, a criterio propio, ¿verdad? Cada quien está brindando su opinión y sí comparto muchas cosas de las cuales nuestras compañeras Blanca y la licenciada Rita acaban de mencionar. Más que todo en ser abiertos. O sea, hay que recordar, como decía la licenciada Blanca, que esto fue un fundamento al inicio de lo que fue la educación, ¿verdad? En nuestro país. Eso fundamentó, dio las bases. No hay que olvidar eso, porque de una u otra forma sí ayudó al progreso de nuestra educación. Hay cosas como todo, ¿verdad? Que se tiene que ir dejando tanto lo bueno como lo malo e ir aprovechando lo bueno, sacándolo, ¿verdad? Entonces pienso que ahí está la clave del esencialismo. No dejar de aplicarlo, no. Más que todo es tomar lo más positivo que tiene la teoría y poderlo aplicar en nuestros niños, porque ya se sabe, ya quedamos bien en claro de que cada niño aprende a un ritmo diferente. Ya entendemos que cada niño reacciona de una forma diferente en nuestras aulas de clase, ahora pues con la educación virtual también. Entonces hay que ser inteligentes. Pienso yo que eso depende mucho de nosotros como educadores, como maestros, como parte de todas las instituciones educativas, ser inteligentes a la hora de aplicar la teoría, ¿sí? Entonces creo yo que la clave está en tomar lo más positivo que se pueda de la teoría porque sí funciona. No hay que ser nulos, no hay que ser cerrados porque sí funcionó y puede que funcione para algunos niños, tal vez no para todos. Entonces creo yo que ahí está la clave con el. Muchísimas gracias, licenciada Fanny. Le agradecemos su opinión. Bueno, ahorita vamos a continuar con la licenciada Alejandra y después de que ella nos hable acerca de lo que considera acerca de la teoría, voy a hacer una ronda de preguntas que yo he formulado aquí de acuerdo a la rama, ¿verdad? En la que usted es especialista y por eso fue que las invité a cada una. Cada una de ustedes que sé que se desempeña en un trabajo, en una labor muy diferente una de la otra, aunque todo en conjunto, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a, a, a hacer del niño, ¿verdad? Todo nuestro trabajo en conjunto, independientemente del puesto en el que nos desenvolvamos, es lo que ayuda a que nosotros enseñemos bien al niño. Entonces, Alejandra, licenciada Alejandra, mucho gusto. Mucho gusto, es un placer, ¿verdad?, estar aquí para poder aportar una opinión que, si bien es cierto, cada una de las opiniones de mis colegas han sido muy importantes en lo que es el esencialismo. El esencialismo también fomenta el retorno a los orígenes. Ok, estoy de acuerdo, ¿verdad?, con mis colegas, pero ¿qué pasa? Hay alumnos incluso que deberíamos de inculcarle más, ¿verdad?, lo que son
como una función. Los valores, ¿verdad? Como usted, Carla, lo mencionaba, hay niños que carecen, ¿verdad? De esto. ¿Y a qué se como algo primordial? Y en sí es muy primordial tomar lo positivo, como decía la licenciada Fanny, es muy importante. ¿Por qué? Porque bajo una línea conservadora, idealista y racionalista, nosotros podemos edificar de una mejor manera a un estudiante. Si bien es cierto, como usted lo mencionaba en el esencialismo, lo que el docente, la función del docente es poder inculcarle lo básico, ¿verdad? Al alumnado, ¿verdad? Y sí, también estoy en contra de que el alumno no pueda abrir su mente, su imaginación, que carezca de creatividad, ¿verdad? Porque para aprender es muy importante la creatividad porque van enlazados, ¿verdad? Entonces, el esencialismo se basa en eso, en los orígenes, pero también va tomado de la mano, o sea, no tenemos que salirnos de la línea. El esencialismo es importante, es muy importante tomar lo bueno del esencialismo, lo básico que nos está ayudando hoy en día, como lo decía la licenciada Blanca, hay algunas cosas que no las hemos podido mantener, entonces ahora se salen de control en lo que es el esencialismo que nos han enseñado. Muchísimas gracias por su aportación tan valiosa, licenciada Alejandra. Bueno, como les decía, ha llegado el momento de hacer la ronda de preguntas de acuerdo a la rama que ustedes han estudiado. Y voy a comenzar por la orientadora escolar, Rita Cáceres. Rita, a su parecer, ¿cuál es el resultado en el comportamiento del niño o del escolar para la práctica de la teoría esencialista? ¿Cuál es el resultado que se obtiene al desempeñar o desarrollar la teoría esencialista? Ok, yo pienso que al desarrollarlo y al practicarlo y desarrollarlo, pues, se tiene más libertad en lo que el niño tal vez piense, tiene mayor libre albedrío. Cada cual va a escoger cómo quiere aprender, cómo va a aprender. Se concreta un ser único, aprende también que yo debo de hacer o poner de mi parte para poder aprender. Es capaz de poder interpretar su propia existencia y tiene una capacidad afectiva mucho mayor, valora mucho más lo que se le enseña y el valor también de que vengo a esto, vengo a estudiar y es importante. Entonces, que el niño sea capaz de poder impregnar como esto es importante para mí también, yo pienso que eso es algo importante que nos deja lo que es el esencialismo. Y aparte que permite también que ellos puedan tener un diálogo en cuanto a lo que es autorrealización, como empiezan a verse un poco más en qué cosas yo puedo hacer. Entonces creo que desde mi área es lo que buscamos acerca de los niños y es el propósito, pues que ellos puedan mejorar en cuanto a mente y que puedan promover su razonamiento. Entonces si estamos buscando que los alumnos avancen, yo creo que también hay que poner como que un poco de guía, pero no exigiendo que las cosas deban de hacerse de determinada manera. Ese es mi aporte. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Rita. Agradecemos su aporte. Me gustaría escuchar a la licenciada Blanca. Según usted o de acuerdo a la experiencia que usted tiene, licenciada Blanca, ¿se practica aún la teoría esencialista en las instituciones privadas? Lamentablemente, pues a como están los tiempos ahora, el maestro ya no es estricto como lo era antes, ¿verdad? Ahora es más tratar de no hacer que el papá se queje, ¿verdad?
eh, y tratar de ser lo más dócil posible con los niños para que no podamos causar un problema a la institución en sí. Entonces, todo eso de que el maestro era el rol, era la persona central en el salón, quedó atrás. Ahora, la atención que le damos a los niños, a ellos le damos la importancia que algunas veces, y dependiendo más que todo en la clase, pues no se le debería de dar, ¿verdad? Tal vez si volviéramos a que el maestro tomara un poquito más el control, tal vez no volviendo al hecho de que la creatividad se deje atrás, ¿verdad? O que el alumno no pueda opinar o dar su punto de vista en algún tema en específico, sino más bien en el que sean ambos los que aporten a la clase. Creo que volvería en sí lo que es el esencialismo en un porcentaje un poquito más alto, pero en las escuelas privadas lamentablemente ya se ha quedado el esencialismo un poquito atrás, ¿verdad? No hay el maestro ya no se mira como el personaje importante en el aula, ya él ya no viene a ser la persona por la que guía al alumno en realidad. Entonces es más los padres guiando al maestro que el maestro guiando a los estudiantes, ¿verdad? Y es muy lamentable. La verdad, la educación se está quedando eh, bien atrás en cuanto a eso, porque ya el esencialismo enseñaba que los niños aprendieran, ¿verdad? Todo lo que el maestro les enseñara, pero en realidad ahora es más si lo terminó bueno, si no, igual hay que darle los puntos. Entonces ya no hay esa importancia del aprendizaje y la mentalidad de que, oh, en mi vida adulta nunca me ha preguntado qué tan buen estudiante fui en escuela. Entonces eso ha quedado atrás y ya los niños tampoco le dan la importancia de que vale 5 puntos su tarea, ¿verdad? Y esos 5 puntos, 5 puntos, eso no es nada. Entonces no les importa hacer un buen trabajo. Entonces sí, creo que no, el esencialismo no está siendo aplicado en lo que es las escuelas privadas. Sí, me imagino que también influye en lo que hablamos, ¿verdad? Que también cuidamos bastante lo que es el pensamiento o el corazón del niño, ¿verdad? La emoción, que el niño no se vaya a resentir, que el padre de familia no se vaya a resentir y luego decida sacar al niño de la escuela. Entonces, más que todo por eso la autoridad del maestro ha menguado, como usted decía, ¿verdad, licenciada? Muchísimas gracias, licenciada. Tengo también pregunta para la licenciada Fanny, la licenciada en psicología. Entonces, licenciada Fanny, ¿cuáles son algunas ventajas de utilizar el esencialismo en el aula de clases? Buenas tardes, ok, compañera. Fíjese que tengo unos puntitos muy importantes que mencionar en ese aspecto, ¿verdad? De acuerdo, como le había mencionado anteriormente, yo soy bastante partidaria de tomar todo lo positivo y desechar lo que no, ¿verdad? Pienso que en el aula de clase, uno de las puntos más ventajosos de utilizar el esencialismo es que de una u otra forma el maestro orienta al alumno a utilizar lo que es el pensamiento crítico. Sí, hay muchos, en mucha parte de la teoría mencionaban que no dejaba al niño pues pensar por sí solo, pero es dependiendo de cómo se lo aplique el maestro, claro, ¿verdad? Cómo el maestro lo ejerce en el aula. Entonces, creo que una de esas ventajas es de cómo el maestro lo esté planteando. Y pienso yo que el pensamiento crítico, la utilización del pensamiento crítico en nuestros niños hoy en día, en sus realidades, la realidad virtual, que básicamente se cohiben sus emociones. Entonces, pienso yo que esto les ayuda a los niños a salirse un poquito de su caja, a salirse un poquito de su zona de confort. Entonces creo yo que el hecho que el esencialismo sea partidario tanto de razonar, porque los niños creo yo que hoy en día les hace mucha falta la utilización de eso, del pensamiento crítico, de razonar, de analizar, de utilizar un poquito más allá de solo lo que se tiene a la mano. Entonces, creo yo que esa es una muy gran ventaja en nuestros niños, porque les estamos formando carácter, que esa es una cosa muy importante que la licenciada Blanca estaba mencionando. Siento yo que
hay muchas escuelas, no todas, porque pienso yo que conozco casos que sí lo usan, ¿verdad? Que se lo utilizan, no completamente, pero sí lo utilizan. Pero sí creo yo que sí hace falta un poco más eh, resaltar la autoridad del maestro en el aula, porque sea como sea, el maestro es la autoridad en el aula, no, en los papás en su casa, ¿verdad? Pero en el aula de clases, la figura de autoridad debe de ser el padre. Por ende, debe de ser el maestro, disculpen. Por ende, entonces sí se debe de resaltar esa figura de autoridad. Porque entonces, ¿qué le estamos enseñando a los niños? O sea, ¿qué le estamos enseñando a los niños en el aula de clase? A ser irrespetuosos o no dejarse guiar, que eso es un problema, pues que ya avanzando se vuelve un problema grave, pues que el niño no se deje guiar, que no obedezca instrucciones. No porque el maestro sea un ogro, no, simplemente porque el maestro en su papel como maestro, como guiador, eh, pues le enseña eso al niño, a obedecer, a aplicarse, a razonar, a pensar antes de actuar, que yo creo que eso es muy importante también. Esa es una de las ventajas del uso del esencialismo, pensar antes de actuar, no solo actuar de forma impulsiva, porque son niños, pues los niños siempre van a actuar de forma impulsiva, pero ¿qué nos queda a nosotros como maestros? ¿Qué nos queda a nosotros como maestros en nuestra aula? Utilizar todas nuestras herramientas posibles, teorías, para poder pues, ayudar un poco a, pues, a guiar a nuestros niños, ¿verdad? Otro punto a favor que yo le miro del uso del esencialismo en el aula de clase es lo básico. O sea, pienso yo que no todos los niños, ¿verdad? Se les hace fácil como captar de todo. Hay niños que pues aprenden un poquito más lento que otros, ¿verdad? Entonces creo yo que esa es otra forma también muy positiva del esencialismo, que es que no estamos saturando a nuestros niños con demasiado, sino que a la hora de enseñarles, vamos a enseñarles lo útil, lo que les puede servir tal vez en sus diferentes realidades socioeconómicas, socioemocionales. Entonces creo yo que eso es una ventaja también que se podría utilizar. O sea, enseñarles lo que ellos van a utilizar en su diario vivir, en su realidad, porque no hay que ser nulos, todos los niños viven una realidad diferente. Entonces, pienso yo que esa es otra cosa, que hay que saber cómo plantear. Pienso yo que nosotros como profesionales de la educación debemos ser inteligentes y saber cómo plantear la teoría. Y yo sé que sabiendo cómo plantearla, se puede sacar muchas cosas buenas. Muchísimas gracias por su aporte, licenciada Fanny. Me gustaría escuchar ahorita a la licenciada Alejandra, porque también tengo preguntas para ella. Ya que ella es licenciada en educación especial, me gustaría saber cómo se trabajaría con esta teoría en la educación especial, licenciada Alejandra. Ok, en la educación especial, como bien es cierto, la palabra lo denomina especial, ¿verdad? Son el conjunto de aquellos estudiantes que tienen algún problemita, ¿verdad? Que se ha denominado como déficit de aprendizaje. Eh, el esencialismo es bien importante en esta área porque, por ejemplo, un niño con síndrome Down, por ejemplo, ¿verdad? O un niño con autismo. La educación para ellos es un tanto especial, pero no es tan diferente a la educación que vemos hoy en día. El esencialismo podríamos decir que es la base de la educación especial. ¿Por qué? Porque al niño se le empieza a enseñar de igual manera, ¿verdad? Lo que es la base, los orígenes, o sea, lo primordial. ¿Por qué? Porque como ellos tienen un déficit de aprendizaje, el aprendizaje es aún más lento, ¿verdad? Que otros estudiantes. No es que sean nulos, porque no lo son. De hecho, hay algunos que son muchísimo más
efectivos, ¿verdad? A la hora del aprendizaje. Pero, ¿qué pasa con el esencialismo? En ellos podríamos decir que está plasmado porque ellos no pueden reaccionar por sí mismos, ¿verdad? En este caso, se les aporta, se les ayuda. Entonces, el esencialismo en este tipo de educación, más que todo, se refiere a poder guiar al educando de forma básica, ¿verdad? Que él pueda aprender lo básico y luego se le va enseñando ya lo podríamos decir ya lo más progresista, ¿verdad? Pero en este caso, en estos casos especiales, es muy importante tomar en cuenta que va amarrado, ¿verdad? Con el esencialismo van amarrados, porque ellos, como bien lo decían mis otras colegas, igual, de igual manera todos aprenden a un ritmo diferente, ¿verdad? Pero en este caso, como bien es cierto, es especial. Entonces, la teoría esencialista va marcada en este aspecto, que es que para mí, en lo personal, en mi área de trabajo, yo considero que el esencialismo ha sido para nosotros como una llave que nos ha ayudado, ¿verdad? Con lo que es la educación básica de estos alumnos especiales. Muchísimas gracias. Muy interesante, licenciada Alejandra, lo que usted habla y estoy en absoluto acuerdo con usted, ¿verdad? La teoría esencial puede que sea muy buena en estos casos de los niños con algún tipo de capacidad especial. Bueno, entonces en síntesis creo que llegamos a la conclusión de que la teoría tiene sus partes positivas y también negativas y que es solo que nosotros tenemos que ver de qué manera nos puede ayudar, en qué casos nos va a ayudar y en qué casos es mejor dejarla a un lado para probar con otro tipo de procedimientos y otro tipo de teorías que nos van a ayudar en la educación de los niños, ¿verdad? Muchísimas gracias por su colaboración, invitadas, y nos vemos en otro programa, ¿verdad? De El Banquete Educativo. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Que estén bien.